¿Qué tal si repasamos la historia de un producto tan genial como lo es el chocolate desde Cuba? Es considerado todo un lujo en la actualidad. Todos los detalles a continuación. Poco se habla de chocolate, o más bien del cacao, y la importancia o relevancia que ha tenido en Cuba a lo largo de su historia. Y sí, sé que muchos cubanos de mi generación automáticamente que diga la palabra chocolate van a recordar al reggaetonero o el cantante urbano de nuestro país, pero quitando eso de un lado, hoy en el canal vamos a darle un espacio a este maravilloso manjar. ¿Y a ti, te gusta el chocolate? Comencemos. Eso sale en tu video. No importa. Cosas que pasan cuando estamos tras bastidores. Cuando se habla de productos cubanos, déjenme contarles que el cacao queda completamente olvidado, sin saber que viene siendo uno de los principales cultivos que introdujo España aquí a la isla. Según los historiadores, se dice que fue en el mercado de Tenochtitlán donde Hernán Cortés y los españoles vieron por primera vez el cacao en semillas que utilizaban los aztecas como monedas de cambio y pudieron degustar del chocolate en uno que otro ritual donde se ofrecía. España tuvo el privilegio de difundirlo a otras tierras y las más importantes naciones europeas no quedaron ajenas a su seducción. Fue tan extendido su uso que el chocolate se convertiría en la bebida preferida de muchos. Este principal derivado del cacao también ocupó un importante lugar en nuestra alimentación tradicional hasta el siglo XIX, compartiendo preferencias con el café, por el que finalmente sería desplazado. Y ya para mediados del siglo XVII lo encontramos incluso en las actas capitulares del Ayuntamiento de La Habana, reportándose numerosas siembras de cacao en las inmediaciones de Baracoa, Bayamo y Santiago de Cuba. Por esta etapa es donde comienza y se consolida el consumo de chocolate, que se convierte en la bebida principal en desayunos y otras ocasiones, tanto en la metrópoli como en Cuba. Sobre su consumo en Cuba durante este periodo encontramos muchas referencias en la literatura, no solo en los citados por Cirilo Villaverde en su crónica Excursión a Vuelta Abajo, sino también las abundantes en la literatura de visitantes a nuestro país, dejándonos incluso constancia de los cafés más conocidos. En sus cartas habaneras, Francis Robert Jameson afirma que, y cito, el caballero cubano se levanta temprano y toma una taza de chocolate tan pronto como se levanta. El cacao no llega con fuerza a la región de Baracoa hasta principios del siglo XIX, convirtiéndose desde entonces en el lugar del territorio cubano más propicio para la cosecha del cacao por sus condiciones climáticas favorables y la riqueza de los suelos. Indiscutiblemente, si vamos a hablar de chocolate y su historia y más bien sobre el cacao y toda su trascendencia en un país como Cuba, no podíamos dejar de pasar por un sitio tan icónico y relacionado con el tema que es el famoso Museo del Chocolate, que ahora pensé que estaba cerrado, pero está abierto, así que vamos a entrar para contarles un poco más de la historia de este lugar. Aquí estamos en la parte del museo, está la puerta abierta, hay cola porque hay gente comprando chocolate y desde afuera se siente un olor a chocolate. Bueno, aquí dice que el museo es inspirado en el Museo del Cacao y el Chocolate de la ciudad de Bruselas, fundado por la señora Jo Draps. ¡Qué cola! Para saciar la curiosidad de sus visitantes, el museo mostrará la elaboración artesanal de bombones. Grandes paneles ilustran la suerte que corrió el cacao a lo largo de los siglos, las variedades que se cultivan en Cuba, los anuncios de las marcas más conocidas, las fábricas chocolateras que una vez existieron en La Habana, como la Estrella que visitaremos más adelante. Además de elogios al chocolate de famosas personalidades, anécdotas vinculadas a este alimento, datos sobre el descubrimiento de la semilla en América y la llegada de esta a Europa, aparecen entre las referencias de la sala expositiva. Hablemos ahora un poco a profundidad de lo que es el chocolate cubano. El cacao fija su aroma y sabor en la actividad que se conoce como beneficio, una mezcla de labores artesanales y de alto rigor técnico. Aunque los principales productores son Costa de Marfil, Brasil y Colombia, el actual cacao cubano puede competir con cualquiera debido a su calidad, lograda tras años de mejoramiento genético de las plantaciones y de investigaciones científicas y rigor tecnológico en todo el proceso de obtención de la famosa materia prima del chocolate.
mostrarles una muestra de chocolate que se vende ahí. Esto es un león de chocolate, 150 pesos, ¿sabes? No lo veo tan caro para hacer chocolate. Y hay precios bastante económicos ahí. Y yo haciendo la cola vi muchos cubanos comprando sus golosinas para los niños, para él mismo, porque aquí el cubano es muy comedor de golosinas. Buenos días, madre. ¿Usted tiene ahí chocolate un gustazo, no? No, papi, no. Lo que tengo es señorita. Ah, ya. No tengo un santo. Oh, estoy buscando ese chocolate y no lo encuentro. Gracias. Quitando el tema del chocolate que te encuentras en la casa del chocolate y uno que otro chocolate cubano, como es el caso del Gustazo, que me cansé de buscarlo y nunca lo encontré, y el otro de la Estrella, que te lo encuentras en MLC, el que nos queda es el importado, el que te encuentras en las MIPYMES, que ya desde mi punto de vista y desde mi opinión ya es un lujo para un cubano comprarte un chocolate, bueno, para el cubano promedio, comprarte un chocolate en 300, 400 pesos cubanos. Pero bueno, vamos a dirigirnos a una de ellas porque casualmente uno de esos chocolates importados que viene de otro país lejano tuvo una historia completa aquí en Cuba. Y precisamente de este chocolate estaba hablándoles, del Hershey, que guarda toda una historia en nuestro país y se las voy a estar contando a continuación. Entre paréntesis, qué trabajo pasé por encontrarlo. Los estadounidenses se marcharon hace mucho tiempo, pero en el pequeño poblado al oeste de La Habana todos saben hasta ahora quién era él. Y para esta zona todos recuerdan a Mr. Hershey, el norteamericano. Milton Hershey no es en el pueblo de Camilo Cienfuegos solo el magnate que fundó la marca de chocolate más famosa de Estados Unidos, sino también el antiguo dueño de uno de los ingenios azucareros más emblemáticos que tuvo Cuba. El asentamiento, ubicado a unos 45 kilómetros de La Habana, lleva hasta hoy extraoficialmente el nombre de su fundador. Su pasado y presente reúnen además, como pocos lugares, los elementos que marcaron la historia de la isla caribeña en el siglo XX. El confitero estadounidense construyó en el Caribe un pueblo modelo similar al que hasta hoy lleva su nombre en Pensilvania, con casas adosadas en hileras, barracones para los trabajadores, una farmacia, un cine, un colegio, bodegas, todo alrededor de la fábrica hoy abandonada. Ah, bueno, mira, a ese antiguo chocolate le voy a contar todo, ¿verdad? Sí. ¿Y usted recuerda algo de eso? ¿Usted recuerda algo de eso? ¿Era de su tiempo? No, yo cuando vine a estar con eso estaba de verdad. Ah, ya. ¿Recuerdan la marca famosa de chocolates cubanos que le mencioné anteriormente en el video, que tenía como nombre La Estrella? Ahora mismo estamos en presencia de una de sus antiguas fábricas, que en algún momento se conoció como la chocolatera de Infanta. Como pueden ver, se encuentra aquí mismo en Sitios e Infanta, y bueno, posteriormente dejó de ejercer esa función y muchas personas tuvieron alojamientos en sus restos. Pero llegó un punto en el cual desalojaron a todas las personas que estaban viviendo aquí, le dieron casas para que vivieran en otros sitios, y bueno, en la actualidad, como pueden ver, es un cascarón completamente olvidado, quedado en el olvido. Que si ustedes me preguntan qué yo recuerdo de esa marca de chocolates La Estrella, bueno, de mi generación o de mi tiempo, lo que sí recuerdo mucho es los bombones de marca La Estrella, creo que se llamaban Lebón. Y ahora en la actualidad encontrarte uno de esos bombones o uno de los productos relacionados con Estrella, desde mi punto de vista y desde mi opinión, es bastante complicado. Porque, por ejemplo, el caso de los bombones, los pocos que te encuentras los vas a encontrar nada más en tiendas MLC. Y aquí les estoy bordeando por sus alrededores lo que queda de esa edificación, que al mismo tiempo voy a estarles poniendo aquí una foto de cómo era en aquel entonces. Ahora bien, un dato bastante interesante y curioso relacionado con el chocolate en Cuba es porque el cubano llama a la tableta de chocolate Peter, y en este video se van a enterar de el porqué. Uno de los grandes momentos de la historia del chocolate ocurre en Suiza en 1875, cuando Daniel Peter inventa un producto mezclando el chocolate con leche, gracias a la harina láctea o leche en polvo creada por Henry Nestlé. Peter se planteó hacer un nuevo producto que contuviera este ingrediente, con el fin de permanecer en el mercado del chocolate, ya que este estaba prácticamente controlado por Calliger, Suchard, Cooler y otros, por lo que necesitaba crear un nuevo producto agradable que pudiera satisfacer los gustos y ser deseado por los consumidores. Por este motivo, Daniel Peter queda registrado en la historia como el primero en elaborar en el año 1875 la tableta de chocolate con leche. Sus tabletas de chocolate Peters
encontraron una favorable aceptación y la demanda superó la oferta. Muy rápidamente ya exportaba a muchos países del mundo. Realmente no se sabe a ciencia cierta cómo llegó este chocolate a nuestro país, pero fue la primera que comercializó en Cuba tabletas de chocolate con leche. Podemos suponer que lo hiciera a mediados de la primera década del siglo XX, ya que el diseño de sus carteles de promoción fueron ilustrados en su mayoría por James Balls, quien se había dado a conocer en un concurso de carteles celebrado en el año 1903, donde obtuvo el primer premio. Es evidente que el uso común del término Peter en nuestro país tiene la relación con el nombre comercial, apellido de los productos del chocolatero suizo. De este modo, la palabra Peter se convierte en un nombre común y se fue transmitiendo su uso hasta el día de hoy. Cuando hablamos de Peter, solo pensamos en la tableta de chocolate con leche. En Cuba, la utilización de un nombre comercial en sustitución de su nombre común ha sido frecuente, como ha ocurrido con otras marcas, como es el caso del llamado Frigidaire a cualquier refrigerador o Fa a los detergentes. De esta manera terminamos todo un recorrido histórico relacionado con el chocolate en Cuba, que espero les haya gustado. Si eres tan amante del chocolate como yo, por eso me moría de ganas de investigar y hacer todo este video. Coméntame ahí abajo tus stickers o tus emojis de tableta de chocolate y todas tus opiniones al respecto del tema de hoy. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Recuerden que los quiero un montón. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.